Ella dice, el peluquero. Convertidos en insulto. ¿Cómo lo invitas a tu casa? Hubo un antes de lo que ellos ahora disfrutan. Se hacían grandes batidos. Tenían sus conchitos de cerveza. Silvio Arroyo, Un genio de la belleza. con unos pelos largos. El gran Choco Cofiur. ¿Y qué valor tiene el silencio? Están atendiendo a la primera dama de la nación. Coqui Belaúnde, otro capo. Miembro del Intercofiur, mi amiga. Era un deleite verlo maquillar. Y lo último, la boca. Ese rulo ya no se usa. Te voy a hacer esta onda. Las mujeres acuden más a los estilistas masculinos. La primera peluca de la Chola Chabuca se la compramos a Sandra. Y las 3 veces Ernesto ha sido mi padrino de los 3 locales. Que las agarró la batida por andar vestidas de mujer. Ya vendrán tiempos mejores. Yo creo que sí. El día que muera la plancha. Hola amigos, soy Javier Ponce y esto es Ausencia Cultural. Hoy rendimos homenaje a nuestros primeros embajadores, muchas veces ninguneados, muchas veces convertidos en insultos. Los peluqueros. Y para eso tenemos a una gran diosa de la belleza. Cotito, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Acá pues contenta de estar contigo en tu programa y dispuesta a contarte y hablar del tema de la peluquería de nosotros los peluqueros. Vamos a pedirle a la gente que le pregunte a sus madres y sus abuelitas quiénes las atendían. Por ejemplo, quiénes las peinaron para sus matrimonios. Y así vamos construyendo entre todos esta fantástica historia de los peluqueros. Peluqueros, estilistas, villallistas, ¿por qué hay esta especie de cambio de nombres? Yo creo que el cambio más que nada fue por un tema de comercio, darle una modernidad al tema de decir peluquero. Porque a la final yo te digo una cosa, o sea, la profesión es peluquería. Claro. ¿No? Entonces dijeron, ya, hay que quitarle la peluquería. De ser peluqueros, digamos, estilistas. Después vinieron los más estos que decían, no, yo no soy un estilista, porque como yo sé cortar más que él, porque yo estudié acá, yo estudié allá, yo soy un visagista. Pero cuando la clienta dice a su esposo, a sus hijos, me voy a la peluquería, porque voy a atenderme con mi peluquero. Claro. Ella no dice el estilista, ella dice el peluquero. Y hasta los chicos cuando van dicen, me voy a la peluquería. ¿Y tú crees que ha habido durante un montón de tiempo esta cosa de, ay, el peluquero, la peluquera, o sea, como una cosa de haberlos convertido en una profesión minimizada? No creo que minimizada. O sea, el problema más que nada, yo creo, Javiercito, que ha sido entre nosotros mismos. Algunos nos hemos minimizado, porque por decir, no, yo como trabajo, por decirte, en Chacarilla, yo soy mejor que tú que trabajas en el centro de Lima. Como yo trabajo en San Isidro, soy mejor que tú que trabajas en el Cono. Cuando tú te vas al Cono y encuentras peluqueros maravillosos que hacen cosas increíbles y que no solamente tienes que irte a La Molina, porque perfecto, en La Molina hay buenos peluqueros, sí. En San Isidro también, en Miraflores, en todos los distritos del Perú se encuentra un gran profesional de la belleza. Claro, y han sido nuestros primeros embajadores, porque han sido los primeros que dieron la cara. Claro, porque, mira, desde las épocas de los romanos, los griegos, los egipcios, siempre está la peluquería. Incluso la gran Cleopatra tenía un montón de pelucas. Y María Antonieta, que se hacía unas cosas en la cabeza. Claro, pues, y ella que se hacía los bucles y las cosas y se ponía hasta barcos en el cabello. era un genio. Sí. Su peluquero era un genio. La verdad que sí. O sea, y ese es el verdadero peluquero. Porque ahí está el arte de crear. Porque mira ese peluquero, todo lo que tenía que hacer, batir, armar, juntar los postizos, pegar las aplicaciones y todo lo demás. Pelucas pesadas, pero que eran unas obras de arte. Eran esculturas, ¿no? Por supuesto, era un trabajo de realmente el verdadero maestro de la peluquería. Porque mírame, una plancha y una tenaza, cualquiera lo hace. El estilista es el que realmente te diseña, te arma un buen peinado, un corte divino, que tú te laves el cabello, así, te sacudas, dejes secar al natural sin cepillar,
y el pelo caiga y tenga movimiento. Ese es el verdadero trabajo de peluquería. Claro, va cambiando con la moda, ¿no? Porque Exacto. hay épocas en las cuales se hacían grandes batidos y unas construcciones en la cabeza. Acuérdate de los 60, Los, los 50. los 50, los 60. Mira, los mismos años 20, esos peinados con esas ondas, esos pelos engominados, esas chulapas que le decían robacorazones, cosas bellas que se hacían. Entonces, y ahora la peluquería, o sea, prácticamente se ha simplificado, pero la peluquería es un arte. Ya vendrán tiempos mejores. Yo creo que sí. El día que muera la plancha. Hay que atacar a la plancha. Es que de verdad, el día que la plancha, ya la gente deje de usar la plancha, vuelva de nuevo los peinados con muchas ondas, así como se usaban antes esos peinados, así como así vuelos y vuelos y vuelos, ahí la gente volverá a acudir a las peluquerías como acudía en una época, que nadie se iba a una fiesta si no estaba bien peinada. Exacto. Porque planchar, como te digo, se plancha cualquiera. Vamos a regresar a los años 50. Regresemos. En los años 50 estaba como presidente Odría Exacto. y su mujer era María Delgado, que tenía un peluquero que atendía en el centro de Lima. Se llamaba Isidros. El Gran Isidro. El Gran Isidro, que atendía en la calle Mantas 107, segundo piso. Él le hacía estos peinados maravillosos que además eran funcionales porque era una mujer que no paraba. Claro, porque aparte, como te digo, y en esa época era pues, se peinaba con ruleros. Se ponían los rolos y se metía a las secadoras que eran así como unos cascos grandes, donde ahí estaban pues las señoras, depende de la cantidad de pelo, una hora y media secándose el cabello y salía, y de ahí se armaban los batidos y se hacían todo ese trabajo finísimo de peluquería que había. Entonces, y ahora, la señora Odría, siendo, imagínate, esposa del presidente, tenía que estar pues impecable. Claro. Aparte, Pero no todos podían acceder a Isidros, entonces salió Pocho, claro. que también era muy bueno y que él hacía desfiles de modas y desfiles de peinados a beneficios. Entonces así también se alcanzó un sitio. Claro, porque incluso en el centro de Lima, no sé si lo tienes ahí, había una peluquería también que se hizo muy famosa, la Pompadour. Claro. Madame Pompadour. En el pasaje Olaya. Exacto, famosísima, donde muchos de los que todavía han trabajado ahí, en Madame Pompadour. Bueno, ha habido peluquerías escuela, ¿no? Madame Pompadour, La Isidro, Tomis, Diana Potier, el centro de estudios Gina, donde te enseñaban peluquería. Claro. O sea, Betty Rico. la señora Betty Rico, Claro. que también es una de las pioneras Sí, sí. de gran escuela de peluquería. Y el año 55 llega a Perú un argentino que se llamaba Acosquín, Ya. que se junta con Guillermo, que era un peruano, y ponen una peluquería en la Galería Bosa, ahí en el Jirón de la Unión. Unión. Sí, en el Jirón de la Unión. Pero luego esa relación no dura mucho, porque se separan. parece que la cosa no funcionaba muy bien entre los dos, y Guillermo abre su propia peluquería también, ahí muy cerca. ¿Ah? Claro, es que en esas épocas lo más chic era el centro de Lima. Claro. O sea, no, ahora lo más chic es vivir en La Molina, en Casuarinas o San Isidro. Pero en esas épocas lo más chic era el centro de Lima, donde estaba lo mejor de lo mejor. Por eso que los grandes estilistas tenían salones en el centro de Lima. Claro, y de ahí el mismo Guillermo, como en los años 50 comienza a desarrollarse San Isidro, él abre frente a la Clínica Americana un salón de belleza que se llamó el Gabinete de la Belleza. El gabinete. El Gabinete de la Belleza en Alfredo Salazar frente a la Clínica Americana, imagínate. Mira tú. Una época de mucho trabajo, pues, ¿no? Mira, la época, mira, los 50 y los 60, ¿no? Hasta parte de los 70 es yo podría decir, la mejor época de la peluquería. Porque era donde las mujeres no podían salir a un compromiso si no estaban bien peinadas. Claro. Y esa a todo nivel, ¿ah? Claro. Porque acuérdate, en Barranco estaba Pepes, Claro. en la Avenida Grau. Y era una cosa de que, o sea, las señoras, y no te hablo de mujeres de sociedad, sino de todo este acto social que tenía un compromiso, tenía que estar bien peinada. Porque yo eso lo tengo yo muy claro por mi mamá, porque mi mamá me decía, o sea, ay no, si voy a ir al matrimonio, ella tenía que ir a peinarse, pero previo a eso, días antes tenía que ir a alquilar el sombrero y los guantes.
porque las señoras no podían ir sin peinarse, sin sombrero y sin guantes. Y tú sabes que antes de que existiera la laca, de manera comercial, se levantaban el pelo con cerveza. Pero eso se usó Estos moños cebolla que se claro, hacían eran con pero cerveza. la cerveza se usó hasta lo último, ¿ah? Hasta lo último de que se siguió peinando acá con ruleros. Las clientas llevaban así, como acá, y la botellita así, tenían sus conchitos de cerveza que guardaban ahí, entonces así, y llegaban, ay, ya que he traído mi cerveza para que echese en el cabello. Entonces le lavaban, le echaban la cerveza y ahí le enrollaban el cabello y servía como fijador. Que era como un mousse. Como, no, con más que mousse, un fijador. Ya, Porque armaba bien la onda. como una laca. Claro. Entonces que era un previo a la laca. Entonces ya cuando le batías y la armabas, entonces las ondas te quedaban pues con esa textura y todo, y ya le echabas la laca esa que era así un esto parecido acá y sonaba. Uy, ese cabello quedaba, pero un poste rompía la mujer con esa cabeza. Y después con esos perfumeros le echabas perfume para que no apestara a cerveza, porque si no iba a apestar a borracha la señora. ¿Ok? Aunque tú no creas, no olía a cerveza. ¿No? No olía a cerveza. Porque todo el mundo decía, ay, pero le apestará la cabeza. No olía a cerveza. Y mira que eran conchos. O sea, no es que la señora vació la botella, no. Era lo que quedaba de lo que tomaba, iba echando y haciendo. Y no apestaba. No apestaba a cerveza. Mira tú. Y después ya aparecen en el año 63 los hermanos Yataco en Barranco. Una institución. Una institución. Los hermanos Yataco son cadena de peluquerías. Cadenas. Porque también tienen en Lince, por Petit Oars, hay una Yataco. Después hay otra en Chacarilla. Los hermanos Yataco realmente son una institución, una academia de la belleza. Hacían también pelucas, creo, ¿no? También tenían Postizos, pelucas. sí. Y si te hablamos de postizos, ahí en tu lista, ¿tú sabes de quién te has olvidado? De la gran Amparo Jara. Ah, no, claro, Amparito. Ella es una trome. Y pelucas Malvina. Las grandes, y que hasta ahora sí. Hasta ahora está por ahí, Hasta ahora está. paralelo a, por ahí por Lince, por Rizo. Sí, por ahí, y por ahí también está el local de la señora Amparo, que en paz descanse, Claro. que lo maneja su esposo con uno de sus hijos. Las grandes peluquerías las pelucas de Amparo Jara, de esos peinados de época, que ella peinaba muy, muy lindo. Yo la conocí a la señora Amparo. O sea, tuve la dicha de conocerla, tuve la dicha de verla trabajar, porque realmente ver a trabajar a la señora Amparo era todo un arte, ver cómo ella armaba esas pelucas, porque yo no soy de esa época, o sea, de los postizos, porque antes se peinaban así como estoy yo, y de acá enganchaban la peluca, pero ya tu pelo ya estaba batido, armado, y de ahí ¡plas! Caía la peluca. Ella trabajó mucho en publicidad. Sí. Y hizo mucha novela. Ella fue la que hizo todos los peinados de la Perricholi, de todas las de las novelas de época que hizo América. Claro. En cine también trabajó mucho. Sí, la verdad que sí. Es una institución, la señora Amparo Jara. Y el año 65 aparece uno de los grandes, grandes. ¿Cuál? Silvio Arroyo. ¡Hoy, Silvio Cofiur! Silvio Cofiur, Muy bueno. un genio. La verdad que sí. Tú lo has dicho. Un genio de la belleza. Tú sabes que era tan genial que sus producciones, sus diseños, sus fotografías se vendían para las peluquerías de Europa, De otros países. de otros países, ¿no? Claro. Argentina, México. Estaban las grandes peluquerías decoradas con fotos de Con sus fotos creaciones. de él, de sus creaciones, de sus grandes trabajos. O sea, él era el que ilustraba las peluquerías de Lima y del extranjero con su trabajo. Porque en las revistas decía, pues no, corte bow realizado por Silvio Cofiur, foto tal. Silvio ha hecho muchas cosas grandes por la peluquería. Y también ha tenido muy buenos alumnos. Él llegó a maquillar a Josephine Baker, a María Félix, Claro, a Lola Flores y a todas las reinas de belleza y primeras damas que caían por el Perú, Que pues, ¿no? estuvieron, claro, en el momento que estaban en su apogeo y cayeron en las manos de Silvio, claro. Tú sabes que un día hace un desfile
de peinados, ¿no? Porque es uno de los Claro. primeros que hace desfiles de peinados. Porque no se estilaba, pues. Claro, había desfiles de ropa, Pero no de peinados. pero no de peinados, ¿no? Que luego se dejan de hacer y los vuelve a hacer Hugo Astorga bastantes años después. Después. Pero en uno de sus desfiles se sube a peinar con él José Galán, un torero. Ay, mira. Sí, que él era torero, o sea, Claro. un tipo que se enfrentaba al toro, o sea, digamos que la imagen de la masculinidad se sube a peinar con él y hacen pues un peinado maravilloso y al día siguiente va Silvio a Acho y José Galán le entrega la montera y le dedica el toro. Te imaginarás que pues los descendidos y toda la plaza se vino Claro, abajo, si la ¿no? plaza habrá venido abajo, Claro. imagínate. Para enfrentarse a la homofobia y los prejuicios de esa época se requería de mucha más valentía. Ese era el verdadero toro. Y qué orgullo para él, Claro. ¿no? Que el mejor torero le dedique. Tú sabes que él estuvo además premiado por Vela, por L'Oreal, salían en todas las revistas De del silueta, mundo. claro, y salía en las revistas de esa época, Vanidades, Cosmopolitan. Ahí salía él también con los productos de, como tú dices, de Vela, de silueta. Claro. De Elizabeth Arden y todo. Sí. Hasta que ¿Qué? Silvio siempre parecía pues todo interno, ¿no? Era un Ese era su caballero. look de un caballerito. Era un lord, un caballero. Hasta que aparece un chiclayano maravilloso con unos pelos largos. Choco, Choco. El gran Choco Cofiur. que tú lo conociste. Sí, yo lo conocí a Choco porque mi mentor, Carlos Sandoval, el que me enseñó la peluquería, trabajó con Choco en Diana Potiers, que quedaba acá en la avenida Santa Cruz, en una esquina. Entonces, donde estuvieron, ahí estuvo Silvio, estuvieron casi todos los grandes peluqueros trabajando ahí. Y yo iba como ayudante de Carlos, ¿no? Entonces, a lavar las cabezas, a pasarle la tijera, esas cosas. Mira, yo quería aprender. Entonces yo miraba a todos, así iba mirando. Entonces pues, entonces cuando yo lo vi a Choco peinar, entonces agarraba, me moví un poquito más para acá y lo miraba cómo iba armando el cabello, ponía los ruleros, pasaba el cepillo, lo cepillaba, el pelo lo volvía a cepillar, lo doblaba, lo enrollaba con la mano y después empezaba a batir y armaba y empezaba. Y realmente, ¿sabes qué? Su mano parecía un pincel sobre un lienzo. Porque cómo movía así, Javiercito, y iba armando. Así, de un solo jalón, así, ponía el gancho, ponía el otro gancho, y armaba el moño. Un lujo era Choco. Y yo le he visto peinar a señoras que tenían 4 pelos. Y el Choquito las dejaba, pero que parecía que la mujer era una leona y tenía, pero cantidades de cabello. Él fue el peinador oficial de la esposa de Velasco, de la señora Consuelo. Claro que sí. Sí. Él peinó a la señora Velasco y él fue el peinador oficial del Miss Universo cuando se hizo acá en Perú. Claro, el año 82. Exacto. Él fue el que batuteó. Y con él trabajaba Marisol Malpartida. La bella Marisol, claro que sí. Claro. Marisol, ella que tiene su peluquería acá en Lince, que hasta ahora sigue trabajando. Con él trabajó también como maquillador Jim, ¿no? Sí, en sus comienzos. Y la señora Lucy Chávez. Claro. La señora Lucy Chávez y Jim. Choco era una maravilla. Además era un bello. Cuando se pinta el pelo de rubio, ya como Rafael Acarrá, Como ya Rafaela- no le interesaba Ya no le interesaba nada. nada porque él le dio un vuelco. Él dijo, pues, acá estoy y yo soy Choco y se dio a conocer y de verdad que es un capo de es el rey de los moños. Un gran moñista. Exacto. Mira, no había novia en esa época que no se peinara con Choco. La que tenía porque tenía el dinero. Y la que no tenía porque quería y juntaba para hacerse su peinado con Choco y decir, me peinó Choco. Porque además lo notabas. Sí, claro Tú sabes que que sí. el año 1976, hay una gran convención de peluqueros en Acapulco y llega Choco y por supuesto ahí los humilló a todos pues con lo que sabía Claro. hacer, ¿no? Todos quedaron absolutamente deslumbrados y nada menos que el campeón de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, dijo, no, a este me lo tengo que llevar a Europa y lo enamoró, le dijo, yo te pongo una cadena de peluquerías en toda Europa, que no sé qué, y Choco le dijo que no. Que no. Choco le dijo que no. Yo me regreso al Perú, dijo. Mi país me necesita.
Un capo, Choco. No, una eminencia y él ha dejado un buen legado. Y además por un lado lo trataban bien, pero por otro lado, como era una persona que era visiblemente muy afeminado, Claro, es que era otra época, era una época donde había, no persecución, porque la palabra no es persecución, sino mucha homofobia, mucho del qué dirán. Entonces, ay, mira, ¿cómo puedes andar con esa persona que es afeminado? ¿Qué van a decir de ti? ¿Van a hablar mal? O sea, no, ¿cómo lo invitas a tu casa? Pero a ¿Para él qué no le lo traes? interesaba. Claro, o sea, a Choco no le interesaba él sabía quién era, sabía que la gente lo buscaba por su trabajo, entonces a él realmente no le importaba. Incluso lo imitaban en Risas y Salsa. Chuyman, por mucho, y Chuyman se llamaba Choclo. Choclo, sí. Y lo imitó, imagínate, o sea, en esa época. Que estamos Primero, tú a- sabes que las primeras imitaciones de Choco las hace el Loco Ureta. El Loco Ureta, Ya, César Ureta, pero ya bueno, él se muere claro, y y toma Chuyman la toman posta. Chuma y Chuyman la posta, exacto. Claro, porque el locureta pues era muy graciosísimo, a mí me encantaba cuando lo veía hacer de Rita Pavone. Claro. Y se jalaba todo su pelo y se hacía una sola chulapa. Esa es la chulapa que te digo, la que se hacía él, esa es la robacorazón. Se hacían acá y también se hacían un ruidito acá Exacto, arriba. esas son las robacorazón. Y imagínate, y ya el que hacía así, la clienta fascinada porque decía, hazme acá mi robacorazón, te decía la misma clienta, porque la clienta pedía, cuando se usaba en eso, ay no, pero no me has hecho robacorazón, ay ya señora, te tendrías que armarle esto así, y ya, ay ahora sí. En el año 70 aparece también Alexander Livoni. Wow, Alexander, Claro. uy no, él sí era un tipo de carácter. Él es del grupo de los visayistas. Ya. Porque él decía que él no era estilista, él era un visagista y él trabajaba descalzo. Descalzo. Sí, se vestía pues así tipo Que con con túnicas. túnica, tipo indonesa, así, todas esas cosas, cortaba descalzo, así, y era todo un show, y él ya hablaba, porque había estudiado en Francia y todas sus cosas, y con su turbante que se ponía, o si no, estaba todo rapado. O sea, él era todo un personaje, y atendía a gente de la sociedad que se iba a Claro. atender con él aquí en Miraflores. Y después, junto con él, aparece Víctor Saavedra, peinados Caprina, ¿te acuerdas? En Hipólito Unanue, en Lince, por la cuadra 24 de la Avenida Arequipa. Mira, yo escuché su nombre, pero te mentiría decir que lo conocí. Ya. No tuve el gusto de conocerlo, pero con Alexander sí lo llegué a conocer. Y él era muy famoso porque él tomaba solamente los taxis del Country Club. Ay, qué regio él. Sí, él se subía a los taxis del Country. Pero en esa época no le decían taxi, le decían carro de plaza. Ya. El carro de plaza. Ya, pero él tomaba los del Country. Él no Claro. tomaba otro, él agarraba, llamaba, pedía, el taxi iba, lo recogía y lo llevaba donde él quería y él bajaba con sus abrigos de piel y todo lo demás. Claro, y se llamaban taxi de plaza porque no circulaban por No. la calle, sino uno tenía que llamar a la Tenías estación. a la estación del taxi para que vayan a recogerte. Claro. Y él solamente tomaba del Country. ¿A Yanino lo conociste? Janino, Yanino, él trabajó en Diana Potier en 28 de julio y él hacía sus propias pestañas postizas. no, yo conocí a otra que hacía pestañas postizas que estaba, ¿sabes dónde? A Sandra, la popular Sandra San Cayetano, famosa por pestañas y pelucas, que ella estaba por el cementerio, por el cuartel Barbones. Ya. Ahí, a ella sí la conocí. Que ella te hacía unas pestañas, pero así como unas brochas. Es más, la primera peluca de la Chola Chabuca se la compramos a Sandra. Ah, Nos fuimos hasta allá a comprarle la peluca. Porque Marisol Malpartida me la recomienda. Y yo le digo a Ernesto, mira, allá vamos donde Sandra a comprar. Y nos fuimos a comprar la peluca, la primera peluca de pelo natural que usó, porque él tenía primero una peluca que era así sintética con las trenzas de lana, ¿no? Entonces ya estábamos en eso de cambiar. Y ahí conocimos a Sandra y Sandra le regaló un juego de pestañas, todo. A ella sí conocí.
Que hacía las que hacía pestañas. las pestañas. La otra sí no tuve el placer de conocerla. Luego, en 1972 se abre Isidros, Instituto de Belleza Isidros, donde estaban César y Víctor. Claro, famosísimos. Y el colorista Jesús. ¿Qué cosa es un colorista? El colorista es la persona que te da el tono de cabello según tu tono de piel, según el pigmento de tu cabello. Entonces, porque por ejemplo hay veces que las clientas van y te dicen, ay, mira, yo he visto, y te van con foto, ¿ah? Y te traen el pelo que es blanco como una pita. Y dice, yo quiero así. Y tú le ves la cabeza y tú le ves que a la luz le salen unas chispas naranjas. Entonces, ahí uno dice, señora, su cabello no. Pero ¿cómo que no va a dar? Si a mí me han dicho que sí me da. No, no da. A ti tu cabello llega hasta esta tonalidad y yo te puedo dar este tono. Entonces, el colorista se encarga de hacer la mezcla de color exacta para que al final el cabello quede parejo de raíz a punta. Claro, porque no solamente es peinar, No, además es cortar, aparte de cortar. además es coger el color, El ¿no? color, Hacer el exacto. colorista. Y luego viene el maquillaje, de lo que vamos a hablar ahora también. Exacto. Porque también ha habido unos grandes maquilladores, ¿no? Muchos. Luego sale Elvis, ¿te acuerdas? Claro. Que él estuvo en Isidro, Sí. pero abre su propia Ah, peluquería sale de ahí y abre su propia peluquería, Elvis. en la avenida Arequipa, Claro. 440. Por donde estaba Miguel Collins, casi. Claro, el año 72, él es, bueno, la revista Gente lo nombra el mejor peluquero del año 72. Claro que esas son grandes palabras porque estaba Silvio y Choco. Choco, claro, que ya estaban, que seguían vigentes. Claro, Sí. claro, porque además poco tiempo después Silvio abre su Instituto de la Belleza. Claro, abre su academia. Sí, pero antes acuérdate que estaba Leo Cofiur en Enrique Palacios en Miraflores. Enrique Palacios 1063, Ya. ahí estaba. Ahí estaba Leo, en una esquina. En una esquina, exacto. Claro, que debe ser el local que después agarró Juan Carlos. Claro, claro. Y entonces aparece Silvio y dice, bueno, no solamente le vamos a cortar el pelo a las mujeres, no solamente vamos a peinarlas, no solamente vamos a teñirlas, no solamente vamos a maquillarlas, sino que vamos a darles todo un servicio Completo. completo de belleza y de salud. Claro, y abre el primer spa. El primer spa que se llama Instituto de la Belleza. Claro, se llama Instituto de la Belleza. No, no como ahora que se le dice spa, sino era un Instituto de la Belleza donde la clienta no solamente se hacía el cabello, sino también le hacían faciales, le hacían depilación, le hacían exfoliación de piel. Él abarcó más la peluquería, o sea, entró más de lleno para que, o sea, la clienta no solamente viniera acá a peinarse y cortarse y hacerse el color, sino se hiciera todo de Claro, belleza. había dermatólogas, había dietistas. Todo, porque, o sea, como te digo, ahí la clienta por si te entraba a las 10 de la mañana y saldría como a las 5 de la tarde, porque pasaba por todo, pues. Por todo lo que ella quería y habían paquetes que hacían según tu necesidad, ¿no? Y te iban atendiendo. Claro, un genio, un No, capo. claro, y fue el pionero del spa. El primer spa que se abre Claro, es el suyo. lógico, porque nadie lo tenía, todos tenían su peluquería donde peinaban, cortaban, hacían las cosas básicas de la peluquería, pero nadie entró al tema ya de lo que es piel. Claro. ¿No? Toda la parte corporal, no. Claro, que no era estética, sino ya era salud. Claro, porque ya es salud, porque para eso tienes que conocer la piel, porque no le puedes echar cualquier producto a la piel, porque se la puedes quemar, se la puedes malograr. Claro. Pero sí, él fue el primero. Después hay un señor que se llama Héctor. Eh, Héctor, que hable en Las Lilas, de la urbanización San Eugenio, en un instituto de belleza que se llamaba Su Salón de Belleza. ya, Y él hacía desfiles en el Sheraton. en el Sheraton En el Hotel. Sheraton hacía desfiles, hizo un desfile de una diseñadora que se apellidaba Matei, Pepita de Matei. Él peinó para el desfile, ¿no? Para el desfile de ella. Claro, Ah, mira tú. sí. Y luego hay un capo que se llamaba Guillermo Fernández, que tú lo has conocido o no. No, Gui- yo conocía a Guillermo Penalillo. Guillermo Fernández, Salón de Belleza en Petit Tours, Ya. y representó al Perú en el Show Internacional de Belleza. Por supuesto, estuvo ahí Alexander, pues que es Alessandro Liboni. No, Alexandre, que es un peluquero. Ay,
Que él es un peluquero extranjero. Extranjero, claro. Claro, él no es local. Claro, ahí lo conoció y lo premió y todo. O sea que en realidad fue una persona que Claro, también. y si tú te das cuenta que en esas épocas las peluquerías todas se ubicaban entre la avenida Arequipa y Petit Suárez. O sea, habían bajado un poco del centro de Lima, pero todavía seguían enganchadas al centro. Claro, Porque claro. porque ese era el sitio donde iba la gente a atenderse. Y luego aparece uno que tú de todas maneras recuerdas, que es Toto Hall. Claro, Toto Hall conocidísimo. Conocidísimo, Toto Hall. El estudio unisex de Toto Hall. Claro, él hizo la peluquería unisex, ya donde entraban hombres y mujeres a atenderse. Tenía el espacio de las damas y el espacio también de los caballeros, porque a veces había muchas esposas que iban a la peluquería con el esposo. Entonces, si el esposo tenía que salir a buscar dónde cortarse el cabello, porque generalmente le decían, ¿me puedes cortar? No, solamente damas. Claro. Entonces, él instituyó la peluquería unisex, donde ya también los hombres entraban a cortarse el Claro, cabello. porque hasta antes los hombres se cortaban en las Begonias, donde estaba Saturnino Quispe, Claro. o había una peluquería que se llamaba Squire, Que que, ese estaba que en- también quedaba en San Isidro, y los hombres efectivamente iban pues a las peluquerías o las peluquerías tradicionales, ¿no? De La peluquero. barbería Pardo, que estaba en Miraflores también. Claro, claro. Entonces, él instituye la primera peluquería unisex donde ya para hombres y mujeres. Claro, él era muy correcto, Toto Sí, Hall, sí, era una persona sí. muy bien en su sitio, ¿no? Pero luego aparece una persona que también era un hombre muy correcto, por supuesto, que tú has conocido, Hernán Arana. Mm. Gran personaje, Hernán Arana. Todo un personaje, Hernán, claro. Él cortaba el cabello corto muy bonito. Y, ¿cómo se llama? Y con él hay una anécdota, yo que me acuerdo. En la revista Vanidades salía la publicidad de su peluquería. Entonces salió una dama, porque no era ni jovencita, ni muy mayor, maquillada, con un peinado así, se ponía un turbante, ya. Entonces, y se decía, Lucha Arana, modelo colombiana, solo entrega su belleza en manos de Hernán Arana. Entonces yo un día estaba con Coqui iba a la una y le digo, oye Coqui, le digo, donde Hernán se atiende una modelo colombiana que viene de Colombia a atenderse con él. Y Coqui me mira así, ay, ¿qué? ¿No te has dado cuenta? ¿De qué? Le digo Coqui. ¡Ay, por favor! ¡Es ella! ¿Cómo que es ella? ¡Es Hernán! Me dijo. El Hernán él se maquilla, se arregla y todo. Y él se pone como modelo colombiana y todo lo demás. ¡Es ella, hija! ¡Es ella! ¡Ay, no te creo! ¡Ella es el Lucha Arana! ¡Ella! Hoy, te lo juro, y ya así como hablé el Coqui, me he reído y salí en Vanidades. Claro. Y era la peluquería top de Chacarilla, donde iba la mejor gente y todo lo de atenderse ahí. Con Hernán Arana, hacían colas. Coqui Belaúnde, otro capo. El co- Miembro del Interconfiur, mi amiga. Claro. Miembro del Interconfiur, el gran Coqui Belaúnde, ¿no? El Coqui es un muy buen profesional, un muy buen amigo, muy buena persona, la verdad que sí. Es una de las personas con la que más he tratado, con la que a veces hablamos por teléfono, no seguido, pero hablamos por teléfono, nos mandamos mensajitos. Lindo amigo, Coqui. Sí, Lindo es una amigo. linda persona y servicial. Sí, además, gran profesional. Yo he Sí. trabajado con él cuando hacía los desfiles con Patricia Maguil en el Fercatex. Una capacidad de trabajo, o Sí. sea, le podías poner 60 modelos. Y él rápido iba, avanzaba y avanzaba. Sí, él estaba ahí. avanzando y dándole Sí. y no te decía, ya, por favor, no me traigas más. No, él seguía y seguía y seguía. Y él te decía, no te preocupes, ahorita yo termino. Pero Coquito, ya vamos a ver. Nada, deja ahí. Y él y te armaba y estaba ahí todo. Sí, una gran capacidad de Sí. trabajo. Muy Un talentoso. capo, muy talentoso, de verdad. talentoso. La verdad que Y sí. de esa época de los 80s, también está, por ejemplo, Víctor Víctor Cherí. Cherry, claro. Con Víctor su peluquería. Muy peluquero. Él también atendió. Él tiene a la colonia judía que la Claro. atiende hasta ahora. Sí. Sí, tiene su peluquería acá en Santa Cruz. Muy buen peluquero.
Su carácter un poquito especial, pero muy bueno. Pero conmigo siempre se portó muy bien, ¿ah? No, buena Sí. gente, Víctor. O sea, como todo el mundo, ay, no, porque la chicha es rica, es muy pesada. Yo le decía, pero conmigo no, conmigo no. Les digo, conmigo siempre se ha portado magníficamente y cuando no lo veo hace tiempo, pero cuando las pocas veces que nos juntábamos en algún compromiso, este evento, o nos veíamos por Punta Negra, siempre me pasaba la voz, me invitaba a su casa. Sí, muy chévere. Claro, él está atendiendo ahora solamente por citas. Sí, atiende por citas Atiende por ahora. citas. Sí. Miguel Collins, El Miguelito, claro, tenía su peluquería en la Avenida Arequipa, en la treinta y tantos de la Arequipa. Graciosísimo, muy buen peluquero y muy buena persona. Muy, muy buena persona. Era muy divertido él. De verdad que sí, yo tuve la oportunidad de conocerlo, tratarlo, ¿no? Y verlo trabajar en una oportunidad en su peluquería, porque yo justo, él vivía cerca a la casa de una amiga y un día yo paso y me lo veo, Miguelito, y me dice, ay, acá está tu peluquería. Y entré un rato y ahí lo veía trabajar, muy amoroso, sus clientes lo querían mucho. Muy buen, muy buen profesional, Miguel. Sí, muy buen profesional también. Hugo Astorga, el gran Hugo el Astorga. gran Hugo Astorga, que él retoma esta idea de hacer los desfiles de peluquería. De peluquería que ya estaban en el olvido, pues porque los desfiles de ahora de peluquería no son como los desfiles de esa época, donde se lanzaba pues el corte de moda, el peinado de moda, los moños, por ahí una que otra fantasía que nunca se iban a usar, ¿no? Claro, con Pe- unas extensiones de colores. Claro, que no, o sea, obviamente que no se iban a usar, porque las clientes siempre han sido más comerciales, ¿no? Pero era todo un show. Claro, pero ahí lo que estaba era mostrando lo que él podía hacer, Exacto, ¿no? No necesariamente lo que te ibas a poner. Claro, lo que Su estética. él podía realizar, que él te podía brindar. Claro, igual en los desfiles de modas, a veces uno ve Claro. ropa que dice, eso no se lo pone nadie, pero es que no está hecho para que te lo No, pongas. está hecho para verlo, para que tú veas la capacidad del diseñador, ¿no? Y él también en este caso era la capacidad del peluquero, de que tú veas lo que él podía hacer, que no solamente era hacerte un corte cuadradito o un despuntadito, sino él iba más allá. Tú sabes que yo en esa época usaba el pelo largo, Ya. muy largo, y yo estaba en la puerta del cine del Pacífico, y se me acerca una persona y me dice, Te necesito para un comercial, no sé si mañana o dentro de 2 días", y yo digo, ¿este señor quién era? Hugo Astorga. Él estaba trabajando para una casa de publicidad para Ya. Pragma y me llaman Para hacer el comercial. para hacer el comercial de Cónsul, de una cosa así. Y a partir de ahí, después él me llamó para modelar en sus En sus desfiles desfiles. de pelos, ¿no? Me hacía unos cortes, me ponía unas extensiones de colores. Era un capo, Hugo. No, sí. Linda persona, además. Rafo Rabanal, Todo un caballero. un caballero, Rafo Cofior. Un caballero, Rafito. Él famosísimo con su corte hongo. Él era muy amigo de Víctor Cherí. Sí, Yo lo he conocido a Rafo en la casa de Víctor y yo tengo una anécdota con él. Pues yo me iba a disfrazar de Evita Perón en el Ya. año 88 para una fiesta de disfraces. Y había cosido mi disfraz, había bordado las perlas y todo, todo. pero no tenía el pelo de Evita Perón, porque en ese momento me lo había cortado. Claro. Y entonces yo estaba como loco tratando de ver qué cosa me iba a poner en la cabeza y le cuento a Víctor, a Cherí, y me dice, ay, loca, me dice, vamos a hablar con la Rafo. Y le digo, bueno, y se aparece Rafo con la peluca que le había él hecho y puesto a Paloma San Basilio cuando hizo Cuando Evita hizo de en Evita Perú. acá en Perú. Y me prestó la peluca para la fiesta de disfraces. Sí. Me puse la peluca de Evita de Paloma San Basilio. Basilio. No una parecida, la misma. La misma. La misma que había usado. Que había usado. Gracias a Rafa, un capo. No, un y, capo. y mira, y eso te dice lo que es él. Generosísimo, porque yo podría haberla perdido, malogrado, Claro, no devuelto, o decirte ¿no? no tengo. Claro. Sencillamente decirte no tengo. Se la llevó la señora o la desarmé y ya no existe. Claro. Pero él, muy amoroso como él era, él te la brindó con mucho cariño y sin saber si tú se la ibas a devolver o no. Sí, no, lindo, lindo, Rafa. Sí. Y en esa época salía en la televisión, ¿te acuerdas de Estrella en Primo? Claro, Con unos peinados así completamente estrambóticos. claro. ¿Quién la peinaba? Jorge Luis.
José Luis le hacía esos peinados fabulosos. Sí, en una Teletón, me acuerdo, Estrella llega con un peinado así, con un copete alto y todo. Y acá tenía una trenza que le caía así, una trenza larga, así le caía. Entonces agarra y le dicen eh, que le daban no sé cuántos miles de soles a Estrella Primo si se cortaba la trenza. Entonces y ella se quedó así en shock, ¿no? Porque decía que me voy a cortar si este pelo no es mío, ¿no? Entonces, pero él le hacía unos peinados fabulosos de Estrella Primo que en esa época ella conducía en Canal 11, lo más famoso que tuvo que era la ruleta millonaria. Y él Exacto. cada semana le hacía un peinado distinto al otro y Estrella tenía poquito pelo. Estrella Primo tenía 4 pelos. Pero salía como una leona. Es lo que tú dices. Esa es la habilidad del peluquero. Ahí está su trabajo. Demostrarle a la clienta que por poco cabello que él le puede hacer un peinado fabuloso, pegarle las extensiones sin que se le caigan, ¿no? Y sacarla como una leona. Él, al igual que otros, salió de una gran escuela que era Tomis. Sí, de las canteras de Tomis, de la gran señora Tomasa. Él, Juan Carlos, José Luis. Adolfo López, Adolfo. un español que había ahí también. Sí. Jorge Luis, Giovanni también. Nacho, Nacho, que es la última promoción. claro, Nacho es la última promoción ya, antes de que cerrara. antes de que cerrara Tomis. Claro. Es toda una institución ahí. O sea, y por Tomis han ido también hasta las primeras damas, ¿ah? Ah, claro, claro. Claro, a Tomis han ido las primeras En los damas. 90 estuvo súper de moda Sí, Tomis. súper de moda. Todas iban a Tomis. Ahí en la Avenida Primavera. Claro, las novias. Las novias también sacaban sus citas para ir a arreglarse a Tomis. ¿Y Carlos Sandoval, qué significa para ti? Carlos Sandoval significa para mí mi mentor, el que me enseñó este arte de la peluquería, a quererla, a adorarla. Él me decía, ¿no? Yo me paraba al costado de él y yo le alcanzaba que el peine, lo que él me pedía, y yo me decía, tú tienes que observar todo lo que yo haga. Entonces yo observaba todo lo que él hacía, cómo agarraba el cabello, cómo lo dividía. Mira, hasta cómo caía la tijera al piso. Y la tijera caía y yo me acuerdo que él la agarraba y la pisaba. Entonces yo, ya. Entonces yo hacía igual. Y él me enseñó muchas cosas de la peluquería. El corte, el color, el peinado, el trato con la clienta. Todo el servicio de la peluquería. La verdad que sí. Yo estoy muy agradecida a él. Yo lo quiero mucho. Él no se encuentra ya en este mundo, pero él sabe que mi cariño hacia él es eterno. No, y un agradecimiento de tu parte total, ¿no? Sí, yo lo quiero mucho y lamentablemente en la pandemia me lo quitó, Como a muchas personas, ¿no? como muchas personas que se fueron. Pero por él yo conocí a estas personas de las que estamos hablando, porque él fue un estilista grande que él trabajó con muchos de ellos. Y muchos de ellos los conocieron. Fueron amigos de él, los que aún están y los que no están. ¿Y por qué hay esta división de maquilladores y peluqueros? Porque hay algunos peluqueros, en una época el peluquero también maquillaba, pero después de pronto comienzan a aparecer gente que se especifica solamente en hacer maquillaje y yo no toco pelo. Claro, lo que pasa es que era él que te peinaba, ¿no? Así como hay el colorista que solamente te hacía el color. Te hacen, por decirte, la base, te hacen las mechas, pero no te peinan. Nada. Y yo he conocido, por ejemplo, había una señora muy famosa acá por el Hospital Rebagliati que hacía tinta y mechas. Famosísima, no me acuerdo ahorita su nombre de la señora. ¿Ya? Y yo he tenido clientes que se iban y la mujer cobraba carísimo. Te hacía el color y las mechas, pero tú salías chorreando agua. Ella no te cortaba ni siquiera la puntita así se haya reventado de la decoloración. Nada. Tú tenías que ir a tu peluquero para que te haga el corte, te cepille y todo. Y ya te decía, ay, vengo de hacerme el tinte y la mecha. Ya tú sabías que venía de ahí. Entonces, porque los coloristas no cepillaban. Claro, se especializaban solamente Exacto, en eso. Entonces, como los peluqueros, que había muchos peluqueros que solamente cortaban, peinaban y no hacían color. Y algunos solamente hacían peinados
sueltos, simples, semi recogidos, pero no recogidos porque no sabían hacer moños. ¿Quién ha sido el mejor colorista? ¿O el mejor colorista? El mejor colorista. Mira, a mí me gusta mi amiga Noemí, que ya no está trabajando, pero ella era una muy buena colorista. Muy, muy buena colorista. Gladys Ono también, Sí, Gladys Song era famosísima. sí, famosísima, Muy conocida. muy conocida. Que Gladys sigue trabajando. ¿Y de maquilladores? De maquilladores, mira, ve, Miguel Ángel, Miguel Ángel, un bello Miguel Ángel. claro, María Marta. De ahí Pepe Pitasí. Pepe Pitasí un maestro. Es lo top de top de top. Es lo mejor que ha habido, Pepe Yo creo que Pitasí. Pepe es un lord en el maquillaje. Además, ¿sabes qué? Es muy generoso. Sí. Porque él ha sido maestro de mucha gente. Ha sido maestro de la Jari, maestro De Carlos Cacho. de Carlos Cacho. Claro, claro que sí. Y él era muy así para maquillar. Era un artista y no tenía ningún problema en que uno se No. hubiera parado a su lado y mirando. No, él no se hacía problemas de que tú estés parado a su costado mirando cómo él hacía. O sea, no era el que te ponía la espalda para que tú no veas lo que él estaba haciendo. No, él te permitía, o sea, te dejaba que tú te deleites, porque era un deleite verlo maquillar. Claro, cómo construía el efecto final, ¿no? Claro, porque él iba armando de ser y mezclaba un color y jalaba y con el pincel y la mota, el delineado, que el pincel lo agarraba, pero así en el aire, que parecía realmente que estaba haciendo un cuadro. Y lo último, la boca. Al final, porque al final eso era, tú lo has dicho, la boca era el show. Porque él ya te maquillaba, te ponía todo, entonces decía, ahora viene lo más importante, la boca, el labial. Entonces le dice a la clienta, mire, este es lo último de Estée Lauder que he traído solo para usted. Ay, Pepito, ¿de verdad? Sí, señora. Este es lo último que ha salido y solamente lo he traído y lo sacaba de la caja y plac, plac, y usted lo va a estrenar porque solamente lo he traído para usted. Y le pintaban con el labial así. ¿No? Ay, Pepe, qué lindo. Mira, los ojos están preciosos, pero el labial es el labial, Pepe. Pepito, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Le decía la señora. ¿Cómo voy a hacer para retocarme? Ay, pero usted debe tener algo. No, Pepe, yo no tengo. Yo quiero ese labial. Ay, señora, es que a mí me lo han traído solo para mí. Pepito, no seas malito. Bueno, pues entonces usted se lo voy a vender. Y le vendía el labial a la Un capo, era. No, era un capo. O sea, mira, es un maestro en su trabajo. Es un maestro en el arte de vender su trabajo. Es un encanto. Además, no te dejaba ver su maquillaje hasta el final. No, porque no había espejo. No, ahí la clienta, entonces él te preguntaba, ¿a dónde te vas? ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta full? ¿Te gusta suave? ¿Cómo te gusta? Entonces la clienta decía, ni tan suave ni tan full, una cosa mediana, sí. Y él te la maquillaba. Pero Pepito, al final te ves. Pero Pepito, si te va a gustar. Tú no te preocupes, tú tranquila. Y ya con esto, ay, Pepito, qué lindo me has dejado y nunca me habían hecho así. Se miraba la clienta. No, es un capo. Un capo. Un capo el Pepe. Una escuela. Sí, y ahora él debería de enseñar. Sí. Debería de enseñar. Ahora, ha Porque, habido grandes maquilladores también. claro, acá, ¿no? claro, mira, estaba Jean, que también enseñó. El gran Jean. Enzo Vitale. Enzo, también que vino con otra técnica diferente, ¿no? Porque él es europeo, pero también ha dejado su huella en la peluquería acá en Perú, en lo que es la cuestión del maquillaje, que es lo que él se dedicaba. Él maquilló a Gisela por muchos años. Claro. Pepe Pitasí también la maquilló a Gisela, la maquilló Miguel Ángel, la maquilló, si no me equivoco, Jean también. O sea, También estaba Tilio Benavides, a Tilio Benavides también. Carlos Ramos, que trabajaba en publicidad. Porque en publicidad también hay muy buenos maquilladores. Exacto. Sí, sino que no son tan conocidos. Es un maquillaje distinto, pues, ¿no? Claro. También maquillar para cámara o maquillar para escena. Y, claro, y ese es más complicado, Claro. porque tienes que cubrir todo. Javier Temple era un muy buen maquillador. Sí, Y era un maquillador de escena también. de escena. Él era de escena, por decirte. Él era maquillador de escena y era muy bueno.
Muy bueno en lo que hacía el bello Javier Temple. Él además decía, el escenario te come, exagera, Sí. porque él sabía que la luz te iba a matar. Claro. Claro. Imagínate, tanto tiempo trabajando en publicidad y todo lo demás, entonces él ya sabía lo que tenía que hacer. Él trabajaba en la ópera también, trabajó en Sí. la ópera, con el Pachileo, Hizo muchas haciendo cosas. utilería. En Carmín, Exacto, trabajó en Carmín. claro, él trabajó en Carmín haciendo el diseñador. Y también hemos tenido pues, a Sergio Corbacho, que lo hemos tenido aquí en el programa, un Claro. gran maquillador, Sí. ¿no? Que ha triunfado En el en extranjero. Europa, ¿sí? Sí. Fred Vázquez también, que trabajó junto con él. Con él, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, hemos tenido unos grandes personajes de la De la belleza. peluquería, sí, desde los mejores momentos hasta ahora, ¿no? Que todavía algunos quedan, otros ya no están con nosotros, pero algunos dejaron su legado porque dejaron alumnos, ¿no? Que llegaron a formar para que continúen su legado. Conversemos de Marco Antonio. Ay, en verdad, Marco Antonio. Él era un visallista. Se esmeraba por que la gente conociera su trabajo. Por ejemplo, él volvió a hacer los desfiles de pelos que después de Toto Hall, de todos ellos, que ya no se hacía, él los volvió a hacer. Que mezcló la moda con el pelo. Se hizo amigo de los diseñadores. Entonces, en cada desfile que había un diseñador, de un traje de moda, Marco Antonio estaba ahí mostrando la última tendencia en pelos, color, ¿no? Entonces, él era un capo en ese sentido. O sea, a él le gustaba mucho el show. Parece mentira, pero a la clienta le gusta el show. Claro, por eso es que Silvio y Claro, Choco tuvieron ese claro, éxito, ¿no? porque a la clienta le aburre el peluquero plano. Ellas quieren el peluquero que le diga, no, ese rulo ya no se usa, te voy a hacer esta onda, como era Marco Antonio. Marco Antonio agarraba, no, qué tenaza ni qué tenaza, decía que rizado. Él agarraba, cepillaba el cabello, porque yo lo aprendí de él. ¿Ya? Entonces, y agarraba el cabello, lo enrollaba, lo enrollaba, lo enrollaba, lo envolvía con el papel aluminio y le pasaba la plancha, tras, 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 le daba varios toques hasta que el aluminio quedaba bien caliente y lo dejaba ahí enfriarse con el cabello, ¿no? Que te había hecho todo como de citas, así, en toda la cabeza. Sacaba, armaba y quedaban, mira, las ondas de sirena que ahora se hacen con la tenaza, él las hacía así. Y ese pelo no se caía con nada. Yo le he visto hacer muchas cosas muy alocadas, como a veces también ya se pasaba y a las clientas se les tiraba unas trasquiladas que iban por un corte de puntita y él ya se emocionaba y tras, 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 y la dejaba pero con el pelo chiquito. Los paletazos comienzan con él, ¿no? A ellos empezaron ahí. Ellos empezaron con Marco Antonio. Ellos cuando vinieron diquitos, ellos entraron a trabajar con Marco Antonio. Y de Marco Antonio ya se fueron a trabajar con Enzo Vitale. Al Palacio de la Belleza, si no me equivoco, creo que se llamaba así, la peluquería que tuvo Enzo en la Avenida Santa Cruz, ahí Claro. por la iglesia Asunción. Ahí Claro, tenía- en ese cruce. en ese cruce ahí tenía su peluquería Enzo, pues. Y ahí trabajaron ellos, los dos hermanos. O sea, salieron de Marco Antonio y se fueron ahí. ¿Por qué los hombres tienen o los gays, ¿no? Tienen esta facilidad para convertir a la mujer en una belleza? ¿Por qué la mujer confía más en un hombre que la va a peinar que en una peluquera mujer? Una la ve a la clienta como una muñeca, ¿no? Entonces, tú y algunos, ¿no? Porque me incluyo, nos vemos como que reflejados en ellas de que nosotros vamos a ir a esa fiesta, ¿no? Entonces le creo el color, le creo el peinado, la peino, la veo con la onda que cae, entonces, y uno se transporta y dice, así me veré yo cuando salga, ¿no? Entonces, por eso que las clientas van mucho a atenderse con varones que más que con mujeres. No, porque dicen, ay, ella me va a envidiar y no me va a hacer nada bonito. En cambio, él, como es mariconcita, me va a hacer cosas que se me vean más bonitas, que mi marido me vea mejor o que mi novio. O yo verme más guapa. Entonces, por eso que las mujeres acuden más a los estilistas masculinos que a los femeninos, ¿no? Habiendo muy buenas estilistas mujeres, obvio, porque tampoco hay que menospreciarlas. Hay muy buenas mujeres peluqueras. ¿Y qué valor tiene el silencio?
mucho. El silencio tiene mucho valor porque la clienta, tú te vuelves su confidente, porque la clienta te confiesa hasta sus más íntimos secretos, que esté pasando un problema con el esposo, una infidelidad, un problema de salud. Se apoya mucho, o sea, entre el peluquero, el estilista o como quieran mis compañeros, la clienta viene agarrada de la mano con uno y se arma esa fidelidad, esa confianza que a veces nosotros somos paño de lágrimas de ellas, de que han sufrido una pérdida, han sufrido un desengaño, la quitaron del trabajo. A veces, mira, ve, ya tú tienes tantos años atendiendo a una persona que a veces por decirte, en ese momento tu clienta no tuvo dinero y tiene que ir al compromiso sí o sí. Y viene con vergüenza a decirte, mira, ¿tú crees que me puedes hacer este favor y yo te voy a pagar la quincena que me paga? Porque tengo que ir y mira, mi marido me dio la plata y yo me la gasté en esto. Gasté de más. Entonces a veces ya tú, ven, siéntate, yo te arreglo, ¿no? Y ahí es donde nace, ¿no? Esa unión del estilista con la clienta. Mira, hasta yo te voy a decir, yo que también trabajo con caballeros, hasta ellos te llegan a confiar sus secretos, que a veces ni a su mejor amigo hétero se lo dicen. Y te lo dicen a ti. Y no de que hayan salido con otro hombre, ¿no? Sino que hicieron algo, infidelidad, X cosas, y que no se lo cuentan a su mejor amigo y te lo salen contando a ti. Claro, yo pienso en Choco, pienso en el peluquero de la señora María Delgado, la esposa de Odría. Claro, Estar tan cerca del poder tiene que haber sido esencial, que guarden silencio y que sean pues, absolutamente confidentes, ¿no? ellos más. Discretos. Ellos tienen que ser más discretos, más esto, porque ellos están atendiendo a la primera dama de la nación. Entonces, ellos lo que ven, tienen que callar y llevárselo a la tumba. No pueden ni siquiera comentárselo a su mejor amigo que mira, estuve en la casa entré a Palacio y la peiné a la primera dama y mira, lo vi al presidente borracho o cayéndose de a pedazos o lo vi pasado de otras cosas. No, tú mueres con lo que ves. Mueres con lo que ves y ahí miras y callas. Y la clienta te pone a veces a prueba. Porque a veces la clienta dice, ay, mira mi amiga tal, el otro día que tú la atendiste, pero ella es así, 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 hace esto, dice el otro, porque hasta de ti ha hablado esto. Ay, mira este. Muda, como dicen. Claro, yo muda. Viene su amiga, hola, ¿qué tal? Oye, vino mi amiga el otro día. Ah, sí, ¿qué tal? Bien, ahí estaba regia ella. Nunca le conté lo que ella me dijo y de que ella habló, nada, conmigo no, y yo la atiendo como si nada hubiese pasado. Y después viene la que me lo dijo y me dijo, oye, ¿vino, no? Sí, vino, ¿y qué tal? Todo muy bien. ¿Te dijo algo? No, nada. ¿Por qué me tenía que decir algo? No te pregunto. Y así, por eso te digo, hay esa confianza. Tú has estado también muy cerca de personas con poder y eres, según lo que todo el mundo sabe, y además dicho por el mismo Ernesto Pimentel, su persona más cercana y de la que más confía. Somos amigos más de 30 años de que nos conocemos, de que la vida nos puso en el camino a los dos. Nos compenetramos como buenos virgos que somos, porque nos llevamos 4 días de diferencia. Yo soy el 16, él es el 20. Y compenetramos y nos hicimos amigos y frecuentábamos. Él me invitaba a verlo trabajar en el teatro, porque él en esa época hacía teatro para niños y yo iba a verlo. Y tenemos una linda amistad y después se tornó con trabajo cuando él empieza a hacer lo de la chola. De la chola chabuca son más de 30 años. Claro. Y de amistad serán unos 36. Él además te ayuda a te propone poner la primera peluquería. Claro, cuando él empieza a trabajar, él se compra una casa en Magdalena y me dice, Nera, me dice,
quiero poner un salón y me gustaría que trabajes tú conmigo, ¿no? Y tú la administrarías, esto que lo otro. Entonces digo, ya, bacán, hagámoslo, ¿no? Entonces, justo viene el pase que nosotros entramos a América Televisión, salíamos del Canal 5 y íbamos a América. Entonces, ¿no? Con esto él sufrió un cuadro de estrés, se puso un poquito delicado de salud, ¿no? Que todo el mundo lo sabe. Entonces, él no pudo debutar, de ahí pasó el tiempo, ya pasaron unas semanas, él ya debuta, todo. Entonces él como que recapitula muchas cosas de su vida. Entonces me dice, nene, ya no voy a poner el salón, me dice. Y ya habíamos comprado los muebles, teníamos todo el mobiliario dentro de esa casa. Entonces le digo, ¿cómo que ya no vas a...? No, me dijo, ya no, la verdad que, no, me dijo, voy a vender la casa. Ah, ya, le digo, normal, ¿no? Yo seguía trabajando en la peluquería donde yo estaba. Entonces me dice, pero mira, negrita, tú has empezado conmigo cuando yo no tenía ni para darte para el pasaje. Entonces yo creo que todos estos muebles tú te los mereces. Te los doy a ti para que tú pongas tu negocio donde tú creas conveniente. Entonces yo me fui corriendo a mi casa a decirle, papá, mira, Ernesto me ha dado estos muebles, tengo que traerlos acá a la casa porque va a vender la casa. Mi mamá me dice, trae los muebles. ¿No? Entonces mi mamá pensaba pues que eran 4 sillas y 2 espejitos. Cuando me llevo toda la sala de muebles, casi la mitad de la sala, mi papá, ay, Josué, déjame. Entonces ya yo tuve que hablar en la peluquería de Carlos, donde yo estaba trabajando, y decirles que solamente trabajaba hasta octubre. Yo les avisé un mes en junio, me acuerdo, que trabajaba con ellos hasta octubre, y de ahí abro el 7 de octubre, abro mi peluquería, con Ernesto como padrino de la peluquería. Y yo de ahí me mudé a otro local. Yo me mudaba en total 3 veces. Y las 3 veces Ernesto ha sido mi padrino de los 3 locales. Ustedes tienen una relación hermosa que además está puesta en la película. En la película Chabuca sales tú también. Sí. Hay un personaje que eres tú. Así es. No, sí, o sea, mira, ve. Ernesto es mi jefe, es mi amigo, es mi hermano. Yo lo quiero mucho. Yo siempre voy a estar para él. En las buenas, en las malas. Él sabe que él solamente me timbra y yo voy a estar ahí para él. Él puso en una pantalla su vida, lo que él vivió, y sobre todo darle a la gente una lección de vida, ¿no? De que cuando tú crees que todo está perdido, no es así. Tú puedes salir adelante. Con la peor enfermedad que tú puedas tener, si tú te lo propones, si tú lo quieres, tú lo puedes lograr. Claro, y mira dónde ha llegado, ¿no? Claro. Cuando él tenía todo para perder y nada para ganar. Su perseverancia y todo lo demás lo ha hecho salir adelante. Sí, porque no solamente es talento que lo tiene, o sea, No. lo conocemos a Ernesto, yo lo conozco de los años 80, un tipo talentosísimo, con el cerebro rapidísimo, pero además ha sido absolutamente perseverante, Sí. de una capacidad de trabajo que finalmente ha terminado construyendo este personaje que logra capitalizar, lo he dicho varias veces, todo lo que se aprende en el siglo XX y logra construir este personaje travesti, transformista, pero no erótico, familiar, con un circo a donde va toda la gente en 28 de julio, es decir, es indiscutible, ¿no? Su éxito con Claro. las mejores cámaras, el mejor horario de América Televisión, es decir, no se le puede restar, pero ni una gota de su éxito. No, es que él es muy, muy dedicado a su trabajo. Él ha sido pedagogo, él ha enseñado. Entonces, él cuida mucho o sea, el contenido tanto del programa como cuando vas la gente al circo. Son 25 años que ya ha cumplido el circo. Los niños salen contentos, cantando, saltando. A las finales, la Chola Chabuca en el circo se transforma en una niñita de 5 años que salta y brinca con todos esos niños que la van a ver, ¿no? En cada función que él hace. Y eso es algo que también hay que señalar,
que quienes no han ido al circo deben saber, y quienes conocen a la Chola Chabuca por algunas intervenciones en las que a veces tú dices, bueno, está hablando en doble sentido, ¿no? Tiene esta cosa pícara. Cuando está en el circo, tiene un humor absolutamente familiar, casero, Exacto. blanco, es otra persona. Es Es decir, otra persona. Ernesto es muy inteligente para identificar ante qué público se está presentando. Exacto. Y eso es lo que a la gente le gusta y ese es el éxito del personaje. Que el personaje sabe adecuarse a los públicos, al público adulto, al público infantil y sabe cómo llegar a esos niños. Los niños se identifican con la chola, juegan con la chola, cantan al ritmo de la chola. O sea, me emociona ver el cariño de todos esos niños, de esas mamás y esas chicas. Porque, aunque tú no lo creas, hay gente que ha llevado su foto y le he dicho, mira Cholita, yo hace 25 años yo vine, esta soy yo. Y mírame, ahora ya crecí y traigo a mi hijito a verte a ti. Qué maravilla. No, es lindo. La verdad, o sea, eso no hay dinero que lo pague. El cariño de la gente. Y de verdad a mí esas cosas me emocionan. Porque de verdad es una explosión. Una cosa es lo que yo, y otra cosa es lo que yo veo, que se siente. Y a los niños tú no los puedes engañar. Exacto. A un niño no se lo A puede un mentir. niño no se le puede engañar. Él te identifica si estás falseando algo. Exacto. Entonces, la verdad que sí. Yo muy, muy, muy orgulloso de mi amigo. ¿Eres feliz, Cotito? Sí, sí. Y no feliz en el tema de amor, sino feliz en el tema del cariño de la gente. Tengo muy buenos amigos, mucha gente que me quiere, que me considera. Tengo una hermana maravillosa con la que yo vivo, que me quiere, que me adora, Antoinette. Mis padres ya no los tengo conmigo, ¿no? Pero tengo a mis sobrinas, tengo a mis sobrinos que, como yo le digo, esos negros locos, porque o sea, ya son viejos, son grandes. Y ellos me hacen escena de celos porque me dicen, no, tú lo quieres más al otro que a mí, que eso. Y ya, mira, y todos son papás. Y me hacen todo ese show de criaturas de que celo, no, porque tú lo quieres más a él, no, que tú lo quieres más al otro, que eso, que lo otro. Entonces yo le digo, no, yo los quiero igual a los dos, a todos ustedes. Pero ellos así, y yo realmente los adoro a mis sobrinos, adoro a mi familia, adoro a mis amigos, a cada persona que me da su tiempo, su cariño, su amistad. De verdad, yo me siento muy bendecido. Eres una bellísima persona. Trato de ser un buen ser humano y tengo a mi costado, como te digo, al mejor amigo que es Ernesto, que, que lo veo en cada cosa que él hace y, ¿no? Que, ay, ¿no? Como todos, como grandes hermanos, a veces renegamos, ¿no? Pero estamos ahí, estamos juntos, porque la vida nunca es perfecta, tiene que haber siempre, como se dice, la sal y la pimienta. ¿Qué te falta, Cotito? ¿Qué me falta? Viajar. Me gusta viajar. Las veces que puedo. Bueno. Hijos no, porque yo ya estoy muy grande. Aunque tú no lo creas, yo ya tengo 57 años. Pues no pareces. Entonces, no es que tenga flojera, no tenga, sino que me daría pena que me pasara algo y la criatura se quedara solita, a mitad de camino. Quizás si hubiese sido unos 10, 15 años atrás, quizás me hubiese animado a ser papá, a tener un hijo. Y me hubiese gustado un hijo hombre, ¿ah? Y dices a ser papá y sin embargo se te ve como una mujer. ¿Cómo entendemos y te llamamos Cotito? Habrá gente que en este momento está mirando el programa y dice, explíquenme por favor. Claro. A mí no se me hace ningún problema, pero No, sí. Es que, mírame, yo me visto como mujer, tengo mis uñas, uso mis aretes, me maquillo. A veces ustedes me van a ver en la calle no maquillado, ¿no? Porque me maquillo más que nada cuando tengo compromisos. Pero yo me identifico más con lo femenino. Pero ahora, yo digo, si yo tengo mi hijo,
O sea, me gustaría, ¿no? Que sea hombre. Yo no tengo ningún reparo en enseñarle a jugar pelota. Que el primer gol lo haga conmigo. Porque él, cada cosa que yo haga, así te digo, cada cosa que yo haga de masculino, con mi hijo, jugar pelota, patear, saltar, hasta enseñarle a dar su primer puñete, cuando él esté grande, él ya tenga toda una noción completa sobre mi persona, él va a decir, qué gran papá es el que yo tengo, que a pesar de sus uñas, sus tacos y todo lo demás, él fue el primero que me enseñó a patear una pelota. Él fue el primero que me enseñó a dar un puñete. Él fue el primero que me enseñó hasta orinar paradito. Y lo mismo pasa con mis sobrinos. O sea, ellos, o sea, por ejemplo, tengo mis sobrinos uno que me dicen tío, otro me dicen tía, pero todos me saludan con beso. Y yo a ninguno los he obligado ni le he dicho, tienes que darme un beso. No, ellos, tío, hola, ¿cómo están? Sus hijos también, tío, ¿cómo estás? Tío, tío, tío. Y a mí no me hace menos que me digan tío. ¿Y te gusta que te llamen Cotito o te gusta que te llamen de femenino? Mira, yo te digo así. Mis amigos me dicen, Cotito, Negra, uno Josué y Pare de Sufrir. Y yo a esos tres les contesto igual. No me hago ningún problema, no me hago ningún choro de decirle, no, tienes que llamarme fulana, mengana, si no, no te voy a contestar. No, lo más mínimo. Aparte, a mí me encanta mi nombre. A mí me encanta mi nombre Josué. Y yo soy Josué Aarón. Pero mis amigos me llamarán Cotito, me dirán Negra, como a ellos les guste. Como cuando yo camino por la calle. Y a veces la gente, ¡ey, es la Cotito! ¿Tú eres la Cotito? No, sí, señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Regálame una foto, Cotito. Y yo no tengo ningún reparo, ningún problema, porque, como te digo, me siento feliz, me siento contenta. Y mira que yo a veces renegaba con Ernesto por ese tema, porque a veces salíamos con Ernesto a comer algo y la gente, Cholito, una foto. Ay, pero si estamos comiendo. Estábamos comprando. Ya, mira, este polo, esta blusa así. Ay, Cholito, una foto. Y Ernesto también. Ah, ya, sí, claro. Oye, pero si estamos haciendo, no te puedes. Algún día te va a tocar, me decía él. Ay, que me va a tocar, le decía yo. Y me tocó. Yo feliz, Javiercito. Pero es el cariño de la gente, Cotito. Claro que sí. Eres un encanto, además. Yo, como te digo, yo soy feliz. Yo soy feliz, de verdad que sí, Javier. Mira, la vida es tan corta que ahorita estamos acá y mañana no sabemos dónde vamos a estar. Bueno, pero vamos a dejar esta conversación grabada. Claro que nos sí. va a sobrevivir. Así y es. La gente va a saber quién fue la gran Cotito. No, gracias a ti, Javier. De verdad, gracias a ti, a tu público que me ve, que me está conociendo, los que no me conocen. Acá tienen al ser humano, a la persona, a Josué Garagay, Cotito. No sabes cómo te agradezco. Nuestro productor, Sabino Álvarez, que además es diseñador de modas, Ay, Sabino. Le ha hecho el vestido a la Cotito Doll, Ay. que la tenemos acá, que es una representación de ti mismo. De ti misma. Ya, mira, yo no sé si te digo de ti misma da igual. Igual. Tú sabes que con todo el amor del mundo, la muñeca es tuya. Ay, de verdad que sí, qué lindo. Gracias, Sabino, está preciosa. La voy a tener en mi cuarto para lucirla ahí. Y por supuesto, nuestros amigos de Cookie Flor nos han mandado, sabían que venía la Cotito y dijeron, por favor, no nos podemos quedar así nosotros atrás. Entonces están mandando unas flores también nuestros amigos de Cookie Flor. Ay, muchas gracias a la gente de Cookie Flor por estas lindas flores, están preciosas. Gracias, chicos de Cookie Flor, por este lindo detalle para mi persona, la verdad que sí. Y gracias de verdad, Javier. No, ha sido un lujo tenerte aquí. No, el lujo, de verdad, es para mí estar acá contigo, de verdad, compartir contigo estas anécdotas, estas cosas y que tu público, que es mucho que te ve, y también no solo los que te ven, sino los que te leen, porque yo me he informado que tú eres un gran historiador. Ay, y que gracias. tienes muy buenos libros. Yo soy un poco floja para leer, pero me voy a tomar el tiempo de leer tus libros.
Muchas gracias, Cotito. En realidad nosotros estamos felices de que hayas venido, de que hayas estado con nosotros. Y yo no concebía una mejor persona que tú para conversar sobre la historia de la peluquería, porque el día que hemos estado en el cumpleaños de Mario De Carosi, Marito, sí, tan estuvimos lindo. conversando de los peluqueros y yo dije, es que la Cotito es una capa, qué cerebro. Son cuántos años y cosas que uno escucha, ve, aprende. Entonces, la verdad que, como yo te lo digo, o sea, yo disfruto y ese día disfrutamos mucho. Nos divertimos mucho, riéndonos, conversando. Tú tuviste que salir rápido porque tenías que hacer, ¿no? Pero la verdad, nos conocimos, me caíste súper. Yo le conversé a Marito, le dije, Marito, qué bacán tu amigo. Le digo, yo solamente lo había visto por los programas, ¿no? Pero la verdad que muy divertido. Sí, me dijo, Javier es un encanto. Justo yo le conversé que iba a venir a hacer este programa contigo. Me dijo, Javier es amoroso, anda, Cotito, la vas a pasar súper. La misma Mónica Cabrejos me dijo, no sabes lo que es Javier, me dijo, y de verdad, me voy feliz. Ay, tan linda la Mónica. Tenemos un montón de amigos en común, la Sí, verdad. la verdad que ya sí. era hora que nos conozcamos, Cotito preciosa. Mira, y sin querer, Sí. porque sí. si lo hubiésemos planeado, creo que no nos hubiésemos conocido. No, y hablar de una cosa tan linda y tan hermosa como es la historia de los peluqueros. Claro, ¿no? la peluquería, una cosa tan bella, ¿no? Los nuevos estilistas, ¿no? Los nuevos peluqueros ahora sabrán, ¿no? De que hubo un antes de lo que ellos ahora disfrutan. Es como igual como yo le digo a los chicos, ¿no? A los chicos que hubo las pioneras que las agarró la batida, la policía en la época de los militares y todo, por andar vestidas de mujer, y ellas lucharon para que nosotros y ustedes puedan andar libremente por las calles sin ser juzgados. Exacto. Así es. Suscribo absolutamente a esas palabras y yo creo que yo no tengo nada más que agregar porque lo has dicho de una manera impecable. No, es que es la verdad. Sí. No hay otra. Sí. No hay otra verdad. Esa es la única y nada, a disfrutar la vida. Te agradezco enormemente, no sabes cómo te quiero. Y yo, Javier, de verdad que sí. Y espero, no por venir acá, sino que nuestra amistad crezca más, vernos, conversar, salir a tomar un café, una copa de vino que sé que te gusta. Ah, de todas maneras, de todas ¿Sí? maneras. Además, yo creo que tendremos que hacer una parte 2, porque hemos agarrado la parte de la peluquería de los años 50 para acá, pero de ahí para atrás también hay la peluquería de la época de la colonia. O sea que Exacto, que tenemos que empaparnos. tenemos que empaparnos para darle Darle la a información eso. a la gente. Claro, y para que ellos conozcan y sepan bien lo que hubo antes. Que muchísimas gracias, Cotito. No, gracias a ti, Javier, de verdad que me voy encantada, me voy con mucha vivencia, mucha emoción. La Muchas verdad que gracias. sí. Muchas gracias. Queremos agradecer también a Sabino Álvarez, que siempre con su impecable producción, y a Miguel Horna en los controles de Metro Studio. Ustedes saben que si quieren saber más de estas y otras historias de Choco, de Silvio y los detalles de toda esta gente que nos ha mantenido hermosos durante tantos años, pueden ustedes comprar y buscar esa información en Crónicas Maricas y en otras Crónicas Maricas que si no la encuentran en las librerías, la pueden pedir por busca libre y se les envían el libro físicamente a cualquier parte del mundo. Cotito preciosa, mil gracias. No, gracias a ti, Javier, nuevamente. La verdad que sí, la pasé súper. Te adoro. Lo más. Y con ustedes, queridos, un beso enorme y una risa inmensa.